El personal docente no universitario en esta región, en Cantabria, está desde hace unas semanas en pie de guerra, por así decirlo, solicitando su adecuación salarial, su adecuación retributiva. Han pasado por un encierro en la sede del Gobierno de Cantabria y ese encierro de 10 días en la sede del Gobierno de Cantabria ahora ha pasado a ser encierros puntuales en los propios centros educativos. Para hablar de este asunto, que yo creo que merece un punto de atención, esta noche hemos invitado al vicepresidente de AMPE, que es uno de los sindicatos que tiene representación en la Junta de Personal Docente, uno de los sindicatos que representa a los docentes. Está con nosotros Federico de los Ríos Gutiérrez. Hola Federico, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vosotros lo que solicitáis, los profesores en esta región, en esta comunidad, lo que pedís es una adecuación salarial, es decir, lo que se os debe desde que se os congeló el salario. Sí, efectivamente, y de hecho lo hemos querido calificar así precisamente por eso. No estamos pidiendo un aumento de sueldo, lo que estamos pidiendo es recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos 16 años. Entonces, por ese motivo lo llamamos adecuación salarial, es decir, para adecuar la situación a la situación para el coste de la vida actual. Es decir, el IPC ha subido en estos 16 años un 34,1% y nosotros hemos venido acumulando esa pérdida de poder adquisitivo. En este caso concreto, dado que el sueldo de los funcionarios tiene dos partes, una parte que es la que fija el Gobierno central, con lo cual ahí a nivel autonómico no podemos incidir, y otra es la parte autonómica. Entonces estamos pidiendo esa adecuación en la parte autonómica, en la parte del complemento específico que corresponde pagar al Gobierno de Cantabria. ¿Por qué creéis que ahora es el momento? Porque claro, es en los últimos 16 años. Bueno, pues efectivamente, porque llevamos esperando 16 años y no se ha producido. Ya, entonces, es buen motivo. Efectivamente, y aparte, pues porque bueno, hago un breve resumen de la situación. Es decir, todo esto empezó desde en el año 2008 firmamos la anterior adecuación retributiva, que también era una subida de 170 euros, que se pagaba de forma escalonada en varios años. Entonces empezaron a pagar los primeros tramos, pero en 2011 llegaron los recortes y se zanjó la cuestión y quedó pendiente el pago del último tramo, que eran 30 euros. Entonces esa es la cantidad simbólica que nosotros reclamamos como inicio de esta adecuación retributiva. En estos 16 años, bueno, primero tuvimos los recortes de salariales del año 2010 de Zapatero, que nos bajó el sueldo un 10%, nos bajó casi a la mitad la paga extra de diciembre. Después el gobierno de Rajoy nos congeló el sueldo, nos quitó una paga extra que después con los años también se devolvió, pero estuvimos varios años con esa deuda pendiente, y además no solamente perdimos derechos salariales, sino que perdimos derechos laborales de otro tipo. Se congelaron un montón de permisos, licencias, se nos penalizaba por el hecho de enfermar y coger la baja. Todo eso se ha ido revirtiendo con el tiempo. Poco a poco los diferentes gobiernos los han ido revocando esos recortes. Después también se superó la crisis económica, llegó la crisis del COVID, que también nos tuvo paralizados mucho tiempo y no hemos podido centrarnos en esto hasta ahora. Es decir, la Junta de Personal, yo represento al sindicato AMPE, pero en esta reivindicación vamos toda la Junta de Personal unida en bloques, es decir, todos los sindicatos pedimos lo mismo y tenemos claro que queremos conseguir esto y nos parece algo importante y prioritario. No es que sea la única reclamación que tenemos los docentes, tenemos muchas otras y de hecho tenemos un largo catálogo que hemos reivindicado en muchas otras ocasiones, pero en este caso concreto creemos que ya está bien de esperar, que llevamos mucho tiempo esperando, que nos parece justo y creemos que el momento es ahora y pues eso es lo que queremos transmitir. Hay un acuerdo del Parlamento de Cantabria también que defiende este punto, ¿no?, de iniciar esa adecuación salarial. Efectivamente, es que bueno, para la mayoría de los ciudadanos tal vez este conflicto acaba de explotar y entonces pues no saben qué pasa, qué les pasa ¿Por qué a quieren estos cobrar muchachos más los profesores? así de repente. La gente un poco lo que piensa en la calle es los profesores piden más sueldo, así básicamente. Eso es, bueno, básicamente eso es lo que pasa, que tiene una explicación que es la que acabo de decir, que llevamos 16 años esperando y luego por otro lado esta reivindicación se la planteamos al consejero cuando él aterrizó. De hecho ya es que se lo recordamos que se lo pedimos el primer año. El año pasado, en octubre de 2023, nosotros planteamos la reivindicación y que queríamos trabajar a lo largo del año 2024. El consejero empezó a dar largas, nos dijo que en primavera, llegó primavera y en primavera no pudo ser. Después del verano mejor. Hubo otros conflictos, tuvimos la crisis de las aulas de un año, que también pretendían recortar el número de docentes y de técnicos que había en esas aulas. Tuvimos que protestar, también hicimos manifestaciones en la consejería, también tuvimos un breve encierro de un día en la consejería para exigir que nos recibiera el consejero. Y al final se acabó el curso, llegó el verano y dijo, pues bueno, para el curso que viene. Entonces, a la vuelta del curso, porque en verano es imposible hacer ningún tipo de reivindicación, volvimos a plantear la misma petición. Lo que pasa que en este momento dijimos, bueno, este año lo hemos perdido, pero ya no vamos a perder otro año más. Y la Junta lo que planteó fue una oferta concreta, que es la que hemos conocido y hemos publicado, reclamando, en primer lugar, la deuda del año 2011 de los famosos 30 euros, que nos deben todos los gobiernos que han pasado por
por el gobierno, la redundancia de Cantabria. Lo que pasa pues que ahora mismo hemos decidido que basta y que hasta aquí vamos allá. Entonces, serían los 30 euros famosos que se nos deben desde el año 2011, pero aplicado el IPC que venimos reclamando, que como ya he dicho antes, en estos 16 años supone un 34,1%. De ahí sale la cifra de 40,23 euros que pedimos, que es el primer plazo de esta adecuación. Después hay otros cómodos plazos que le planteamos al gobierno para que lo pague. Entonces, el total de lo que se os debe es 325,66 euros al mes. Pero vosotros lo que le habéis planteado al consejero es, bueno, pues con carácter retroactivo, de septiembre de 2024 a diciembre lo dejamos en 40 euros y pico al mes. Eso es. Luego, a lo largo de todo 2025, 70 euros y pico al Correcto. mes, 120 a lo largo de 2026 y 95 a lo largo de 2027, sí, ¿no? Con la chuleta, vamos. Eso, si no, sí, correcto. Si no, no me lo sé de memoria. Lo has dicho muy bien. Vosotros lo que planteáis es esto. Esta es la propuesta de la Junta de Personal Docente. No teníais respuesta por parte del consejero y cuando la tenéis, la respuesta os ha parecido fatal. Es que ese es el tema, es decir, no solo eso, nosotros planteamos una propuesta seria y formal, y ojo, aunque se pueda entender que negociable, entiendo. Por supuesto, lo que pasa es que se puede entender que esto es una propuesta de máximos, no es una propuesta de máximos. Si nosotros fuéramos una propuesta de máximos, reclamaríamos la deuda que se nos debe desde el año 2011, que asciende a 6.700 euros por docente. Podríamos ir así, pero bueno, evidentemente hemos querido presentar algo razonable, lógico, y atendiendo a los tiempos que corren, pues hemos hecho estas cantidades que son las que nos parecen justas. De hecho, si te fijas, la subida de sueldo que se les va a aplicar al personal sanitario es incluso mayor que esta. A pesar de que los médicos pertenecen al mismo grupo 1 al que pertenecemos los docentes, nosotros pedimos 100 euros menos. A ellos sí se les va a dar, cosa que nos alegramos muchísimo, nos parece muy bien, que a nosotros no sabemos por qué. Entonces, en ese sentido, no es de máximos, pero por supuesto que es negociable. Es decir, nosotros queremos negociar. Es decir, todo esto que se está montando, todas estas acciones reivindicativas, no son porque tengamos ganas de encerrarnos y pasar penurias durmiendo en el suelo. Es decir, es porque queremos negociar. Lo que pasa es que la otra parte está haciendo oídos sordos. Dicen que dialogan. Sí, lo dicen mucho y lo repiten. Y el talante del consejero, pues cuando habla, pues habla muy bien, es muy pausado, transmite calma, tranquilidad, pero es decir, sus actos hablan por él. Entonces, nosotros planteamos esta propuesta después de un año de haber estado esperando pacientemente y después de 16 años, en octubre. Hasta noviembre, que empezamos ya a protestar de verdad, no se dignó a recibirnos para tratar este tema. Se habló en mesas técnicas, pero muy de soslayo, y lo de siempre, dando patadas hacia adelante para, bueno, ya hablaremos. Entonces, en todo este tiempo se produce que además nos reunimos con el consejero de Economía, porque habíamos que si no empujábamos no había forma de tirar para adelante. El consejero de Economía, de su propio partido, de su propio gobierno, nos recibió y nos dijo que le parecía la petición perfectamente razonable. En ningún momento el consejero de Economía cuestionó las cifras, no dijo, bueno, es que estáis pidiendo mucho dinero y tal. No lo cuestionó, dijo, vamos a hacerlo bien, vamos a ver cómo lo encajamos en los presupuestos, vamos a ver de dónde podemos sacar el dinero, vamos a respetar los plazos, las formas, y me parece perfectamente razonable. Pues el consejero de Economía dice eso. Después el Parlamento de Cantabria, por unanimidad, ojo, es muy poco habitual. Incluido el propio Partido Popular. No, es que es lo gracioso, es decir, ante una propuesta no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por el PSOE, el Grupo Popular podría haber dicho que no, nosotros no lo votamos. No. Plantean ellos una enmienda, modifican el texto, se ponen de acuerdo entre todos. De hecho, nos preguntaron, ¿qué os parece que debemos hacer? Pues tenéis que hacer, apoyarlo y a ser posible, con el mayor consenso posible o por unanimidad. Lo debaten, lo aprueban por unanimidad, cosa muy poco habitual en el Parlamento de Cantabria, en ningún parlamento, y aprueban una resolución no de ley, eso hay que reconocerlo, instando al Gobierno de Cantabria a negociar con nosotros esto que hemos pedido. Y entonces llega el consejero y se pasa por donde le decide el mandato del Parlamento de Cantabria. El consejero lo que os ha dicho, más o menos, yo voy a hacer una traducción libre, es ya a lo largo de 2025 lo vamos hablando y si eso en 2026 empezamos a pagaros algo. Lo has entendido a la perfección. Es que más o menos dijo eso. Es que dijo eso exactamente. Él nos presentó un documento, pues muy bonito, con una carpeta al Gobierno de Cantabria, con membrete y sello oficial, con mucho texto, mucha verborrea, de 4 hojas que no decían absolutamente nada. Si nosotros le pedimos, mira, nosotros tenemos una oferta con números y plazos. Entonces, en cualquier negociación, la otra parte que negocia hace una contraoferta. Si a ti estas cantidades te parecen muy excesivas... No empezamos con carácter retroactivo, sino que empezamos a partir de marzo o lo que sea. Efectivamente, ¿no? Pues tú nos haces una oferta. Por poner un ejemplo, yo solo os puedo pagar 100 euros en 4 años.
Pues vamos a negociar y en el medio nos encontraremos, que es lo que todos entendemos por una negociación. Queremos buscar un acuerdo, yo te hago esta oferta, tú me haces contraoferta y ya hablaremos. En eso consiste la negociación. Cualquier persona que haya comprado cualquier cosa sabe lo que es regatear, lo que es negociar y en qué consiste esto. Y él nos presenta, lo que he dicho, un documento muy bonito que era solo texto y que lo que decía era una declaración de intenciones que lo ha resumido perfectamente. A partir del primer trimestre de 2025 vamos a hablar. Ya veremos si llegamos a acuerdos o no, y si llegamos a acuerdos sobre este particular en enero de 2026, igual los pago. Lo incluimos en el presupuesto. Igual los pago, claro, si hay presupuesto. Entonces, bueno, pues es cuando la Junta de Personal... Además iba condicionado a si hay presupuesto. Efectivamente, entonces, que eso es una cosa de la que también quería comentar algo después. Efectivamente, entonces cuando la Junta de Personal estalla, pero porque venimos de un contexto que acabo de explicar, es decir, que llevamos mucho tiempo esperando y tenemos un año perdido porque el consejero nos estuvo dando larvas el año pasado. Entonces, parece que ha explotado ahora, no. O sea, que esto ha surgido ahora, no. Ha explotado ahora después de un año larvándose. Y le venimos advirtiendo, decir, que esta no es la vía. Sergio, por favor, ponte a negociar, convócanos. Nosotros teníamos que pedir las reuniones y él las hacía rastras. Y ahora nos convocó porque el Parlamento de Cantabria le había obligado, le había instado a hacerlo, no porque él quisiera. Para vosotros ahora el consejero, para la Junta de Personal Docente, el consejero sigue siendo un interlocutor válido, lo digo porque habéis pedido ya directamente reunión con la presidenta. No, porque él no quiere. Es decir, cuando se produjo el encierro, se produjo a raíz de esta falsa propuesta al consejero. Entonces es cuando nosotros dijimos, bueno, esto es inadmisible y tenemos que hacer algo. Entonces, como primera medida, forzamos el encierro y los compañeros que estuvieron allí estuvieron 10 días en el edificio del gobierno de Peñarrosa. El consejero va allí prácticamente todos los días. Tiene la sede de la Consejería de Educación en el río La Pila, que está a menos de 5 minutos andando. No se dignó a pasar. Ya nos llamó por teléfono el mismo día del encierro, el martes, nos dijo que nos iba a dar una propuesta, pero que hasta el viernes no tenía agenda para darla. La presidenta del Gobierno de Cantabria, nosotros, visto que el consejero no hacía ningún gesto, pues lógicamente recurrimos a la presidenta del Gobierno de Cantabria y pedimos oficialmente una entrevista con ella. Después lo hemos vuelto a pedir, hasta en 2 o 3 ocasiones, creo recordar. Y estamos a la espera. Entonces, por mucho que digan que quieren dialogar... La adecuación salarial que vosotros solicitáis, el montante del dinero que se os debe, está cifrado en algo más de 11 millones de euros, que es un poco lo que dice el consejero, no tengo 11 millones de euros. Sí. Por ejemplo, el Partido Socialista, lo último que ha propuesto, si no recuerdo yo mal, lo último que ha propuesto es, se puede pagar, detráiganlo de inversiones dentro del propio presupuesto de educación. Sí. Para los presupuestos de 2025 hay una partida que es para inversiones. Sí. Detráiganlo de ahí, de inversiones, y lo justifica el Partido Socialista diciendo, si total en 2024 habíais previsto no sé cuántas inversiones y no las habéis ejecutado. ¿A vosotros esa vía os parece adecuada? Bueno, ahora mismo es la única vía posible, me explico. Es decir, si el consejero se hubiese reunido con antelación y no hubiese esperado hasta agotar los plazos, se podía haber, antes de presentar el proyecto de ley de borrador de presupuestos, se podía haber incluido la partida necesaria. Por cierto, no son 11 millones de euros. Lo que estamos hablando son 4,5 millones para el primer plazo de los 40,23. Si luego incluimos el segundo plazo, nos iríamos del 2025 nos iríamos a los 11 millones de euros. Vale. Lo que pasa que él no concede nada, pero hace ver que está concediendo todo cuando no está concediendo nada. Entonces, él podía, si hubiéramos llegado a la negociación, pues podíamos haber llegado a un acuerdo, pues bueno, pues igual lo de 2025 lo posponemos un poco. Es decir, si hubiéramos negociado, hubiéramos llegado a un acuerdo. No ha querido. Entonces, si él nos hubiera reunido antes y hubiera atendido, aunque fuera parte de nuestras peticiones, los hubieran incluido ya y por tanto ese problema no existiría. El problema es que estamos ya en el trámite final y ahora que el presupuesto ya está votado y se han votado las enmiendas, no pueden aparecer partidas nuevas. Hay que usar el montante global, ya está cerrado. Lo que no está en el presupuesto no existe. Entonces, sobre lo que hay es donde tú tienes que mover. Entonces, si quitas de un sitio para poner en otro, pues evidentemente eso tienes que retirar una partida. Entonces, la propuesta